América Latina, donde teníamos embalses en todas partes de este país que tenían una función primerísima en el aspecto de abastecimiento, pero también tenían otras funciones, como era regulación de crecientes, como también era controlar volúmenes y también una parte muy importante, que es que la gente allí tenía centros de pesca o de recreación. Estos grandes embalses después fueron, digamos, decayendo y lamentablemente la construcción de estos en lo que va de siglo pues no ha sido nada fructífera. Podemos decir que no se construyó ni uno solo, solamente se reparó uno y se terminó otro. Es decir, que esos 84 son del pasado, no son del presente, ¿no? Después podemos hablar de las plantas de tratamiento. Todos esos grandes embalses, a su vez, llegaban a unas plantas de tratamiento donde se potabilizaba el agua y alimentaban a unos 54 grandes sistemas a nivel nacional. Esos grandes sistemas eran sistemas regionales, como un ejemplo es el sistema regional del centro o el sistema regional del Táchira o el sistema regional de Turimiquire, Margarita, por la mar, y todo lo que es ese macizo Carúpano, Cumaná, Barcelona, y también tenemos el sistema metropolitano de Caracas. Igualmente, estas plantas tuvieron una capacidad gigantesca de tratar hasta unos 130.000, 140.000 litros por segundo, que eso significaba que a nivel nacional cada venezolano podía recibir en promedio más de 300 litros por persona por día. Eso era una cosa muy importante porque habíamos logrado, digamos, llegar a unos niveles de países en progreso, cosa que además era un orgullo trabajar en las plantas de tratamiento, porque trabajar en una planta de tratamiento era trabajar en una fábrica donde entraban algo sucio y salía algo potable. Y eso no era, digamos, producto de la casualidad, sino eso era el resultado de un trabajo en equipo gigantesco donde día y noche este grupo humano era capaz de, con mucho cuidado, convertir esa agua que venía de los embalses, venía de los ríos, en agua que se metía a la red con una misión muy clara, que era entregar salud a la población. Adelante, César. Por otro lado también tratando de cerrar ese ciclo, llegamos a tener el 25% del agua que se usaba en nuestros acueductos con plantas de tratamiento. Y eso se dice rápido, pero hicimos un trabajo para, sobre todo, proteger los cuerpos de aguas más frágiles que tenemos en nuestro país, como es el lago de Maracaibo, como es el lago de Valencia, como son las costas venezolanas. Todos esos cuerpos de agua pues estaban, digamos, bajo una lupa ambiental que obligaba a que el agua que salía, digamos, ya consumida, ya contaminada de las redes de aguas servidas de las poblaciones, pues iba a esas grandes plantas y protegía esos cuerpos de agua que lamentablemente hoy en día están recibiendo todas esas aguas crudas. Podemos decir que en este momento ninguna de estas plantas está funcionando. Y eso es un trabajo que nosotros consideramos vital para la protección del ambiente. De hecho, algunas fuentes de agua potable, es decir, la fuente de aguas crudas, están siendo contaminadas actualmente por esos cursos de agua que no han sido tratados y se devuelven a la fuente de los acueductos. Adelante, César. Bueno, en la situación actual, nosotros, un segundito, por favor. Segundo. Ok, ya lo tengo aquí. En la situación actual, los sistemas de abastecimiento siguen siendo los mismos. Esto es la primera cosa, vamos a decir así, terrible, porque siguen siendo los mismos, pero en una condición deplorable de esa capacidad inicial que teníamos, que era 146.000 litros por segundo aproximadamente en todo el territorio nacional,
pues estamos más o menos en la mitad, alrededor de los 70.000 litros por segundo. Eso implica que todas las ciudades venezolanas, grandes y medianas, sobre todo, pues están recibiendo insuficiente agua potable, que se traduce en un problema que ya todos conocemos. Bueno, hay una población que está sometida al caos y eso se refleja en los resultados de las encuestas. Las encuestas dicen algo que nosotros consideramos que es una verdad que, bueno, vamos a decir así, nos preocupa en demasía, porque apenas el 18% de la población en el territorio nacional en promedio dice que el servicio es bueno. Eso no quiere decir que sea constante, ni quiere decir que sea potable, pero en esa, vamos a decir, calificación del punto de vista organoléctico que hace el vecino, solo el 18% aprueba esa condición del agua que está llegando, cosa que es algo tremendo si venimos de más de un 87% de aprobación de esa, digamos, de ese mismo elemento. Bueno, después esto se ha convertido hoy en día en un caos en algunas zonas que son muy vulnerables, zonas que no tienen servicio y tampoco tienen alternativa, que bueno, ya el vecino, el ciudadano ha tenido por sí solo que buscar cómo solventar la situación, buscando medios alternos que son muy caros, que son francamente impagables, como son los camiones cisterna o los pozos. Y quiero decirles algo, es que los sistemas de acueductos en red no tienen competencia, no hay otra forma de competir con ellos, ni en calidad ni en precio. Por eso la gente en todos los países se dedica a hacer acueductos eficientes, porque ese es el único método que el ciudadano puede pagar, digamos, de una forma correcta. Después, lamentablemente tenemos que decir que el agua no es potable, y eso es una condición sine qua non cuando tú manejas un acueducto, es que el agua pues tiene que ser potable y no se puede entregar de otra manera, porque eso significa que tú estás entregando, en vez de salud, estás entregando cosas muy peligrosas a la población. Y el elemento agua tiene también una particularidad, que entre los servicios públicos el único servicio que se utiliza como alimento es el agua, y por eso que él sea potable es una cosa imprescindible. Hoy en día no es así. Bueno, también tenemos un ambiente impactado por las aguas servidas, ya lo tocamos un poco. En estos momentos podemos decir que el 0% de tratamiento de agua servida, algo que es una calamidad para todo el impacto ambiental que se genera allí. Bueno, y el impacto de la salud por enfermedades de origen hídrico, pues ya también sabemos que es algo cotidiano, ¿no? Adelante, César. Por otro lado, la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué llegamos a esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la situación es esta? Bueno, es que nosotros tenemos unas empresas hidrológicas desplegadas por todo el territorio nacional que eran capaces de entregarle a la gente esos 140.000 litros por segundo, que eran obra de un trabajo tremendo de más de 25.000 trabajadores a nivel nacional que se dedicaban día y noche a darle agua a la gente. Y bueno, esas empresas hidrológicas hoy en día están descapitalizadas, no hay recursos ni para operarla, ni hay capacidad logística ni operativa, ni tiene aliados que lo ayuden en estos momentos a salir de esa crisis. Entonces, lamentablemente esas empresas por las cuales hemos luchado mucho están ahorita en una situación precaria. Bueno, se suma a eso que la información, pues que tenemos tampoco una información veraz y mucho menos oficialmente conocemos lo que está pasando. Parte de la situación es que lo que se oculta es información que debería manejar el ciudadano, debería manejar el operador, y nosotros consideramos que eso es una parte fundamental para la reconstrucción de estos sistemas, es que tú puedas manejar esa información de forma transparente y decirle la verdad al vecino para que el vecino entienda lo que está pasando. Mientras tú no corrijas esta forma de actuar, pues creyendo que de esa manera vas a resolver la situación, pues estamos en un grave problema, ¿no? El gobierno tratando de imponer una nueva cultura del servicio. Bueno, pareciera que es común que todos los servicios fueran discontinuos, de que no cumplieran con las presiones adecuadas en este caso,
sin potabilizar, que bueno, que dependiéramos de camiones cisterna, de que no hay medición en los acueductos y por supuesto el cobro de la prestación del servicio prácticamente cero. Esto implica que, bueno, pues que tú quieres montar otra cultura de este servicio y eso lamentablemente lo está pagando el ciudadano porque no hay manera de sustituir a unas empresas eficientes que manejen los acueductos y los sistemas en red. Porque estas empresas que manejan los servicios en red tienen un impacto gigantesco, millonario sobre la población, porque impactan a millones de ciudadanos. Si estos ciudadanos no tienen estas condiciones mínimas para laborar, si este servicio cada día los obliga a tomar soluciones muy costosas o muy engorrosas, bueno, pues siempre seguiremos dentro de la pobreza. De paso, es fundamental entender que no hay manera de salir de la pobreza si no tienes un buen servicio de agua potable. Bueno, se siguen gastando recursos para mitigar esta situación, se hacen esfuerzos gigantescos en soluciones ineficientes y un ejemplo de esto es la compra de cientos de camiones cisterna cuyo, digamos, sus costos por cada metro cúbico que distribuyen es altísimo, con lo que se gastó en estos camiones cisternas, pues tuviéramos digamos, algunos de nuestros acueductos reconstruidos. Y bueno, esta es la manera de ser cada vez más ineficiente y convertirnos cada vez más pobres. Porque así como el ejemplo de la gasolina, que bueno, traigo unos tanqueros llenos de gasolina en vez de invertir eso, lo que costó ese tanquero en poner a funcionar una refinería. En el caso de los acueductos es parecido, ¿no? Traigo unos camiones cisterna que dentro de un año no van a existir y dejo los sistemas de acueductos en estas precarias condiciones. Bueno, instituciones incompetentes, pues lamentablemente hay algo fundamental en todo esto, ¿no? Que es que estas empresas hidrológicas tienen ahorita un gusanillo de la intromisión política, pero muy crecido. Hay que entender que hay un elemento técnico e institucional que es fundamental para que estas empresas funcionen. Y si no es así, bueno, vamos a tener bajo el control de algunos digamos, gerentes que no tienen ningún background, ni tienen cultura de este servicio, ni entienden cómo se maneja esto, a un grupo de personas que simplemente no tienen capacidad para resolver la situación. Esto es lo que está pasando en este momento, que ni desde el punto de vista gerencial, ni desde el punto de vista operativo, ni administrativo, estas empresas tienen condiciones para enfrentar ese reto gigantesco, por eso de cada día tenemos menos agua. Pasa, César. Bueno, también es hoy, digamos, hoy en día ya no se salva a nadie, hasta los hospitales, las universidades, los aeropuertos están bajo una misma crisis. Hay que explicarle a la gente que, aunque no lo crean, los hospitales, las universidades, los aeropuertos están conectados a las mismas redes de sus casas, de los mismos comercios, de las mismas industrias. Y cuando tienes una red en crisis, como tenemos ahorita en todas las redes a nivel nacional, pues todos esos elementos fundamentales, como los hospitales o las universidades o cualquier servicio público de ese orden, también entra en la misma crisis. Por eso hay, digamos, elementos dentro de estas, digamos, de estas connotaciones o dentro de estas urbes que deben tener sistemas de respaldo, como los hospitales o las universidades o los aeropuertos, que permiten, en caso de algún accidente, pues tener el servicio. Nosotros no podemos entender cómo puede funcionar un hospital sin agua, particularmente, ¿no? Bueno, después viene ese deterioro del servicio por accidente, fugas, pérdidas, no se hacen protocolos de operación, no hay mediciones, no hay indicadores. Mira, una de las cosas fundamentales en esto es que estas empresas hidrológicas tienen unos elementos que funcionan día y noche. Eso implica que cada vez que usted va a hacer mantenimiento preventivo, usted tiene que tener equipos de respaldo y eso está dentro de las normativas del diseño de los sistemas de acueductos. Hoy en día eso no es así. Hoy en día pues funciona, si hacen falta 5 unidades, pues funcionan 2. Y cada vez que tú tienes una parada para hacer algo allí, pues entras en una crisis mayor. Además tienes lo que nosotros llamamos
un sistema de fugas muy bien, digamos, muy bien ordenado. Tiene fugas en todos los niveles de los sistemas. Desde que salen de los embalses hasta que le llega el medidor, pasando por las plantas de tratamiento, las estaciones de bombeo, las ventosas, los tubos, los medidores. Todas esas piezas, pues, en estos momentos son elementos donde las fugas y las pérdidas de agua son muy importantes. Y hay un ejemplo en Caracas, que es un ejemplo terrible, que después que tú haces un gran esfuerzo para enviar 12.000 litros a la ciudad, por supuesto insuficiente, pues en la planta de La Guairita botas al río Guaire 1.000 litros por segundo. Y la gente se pregunta, bueno, ¿por qué los bota? ¿Por qué no reparar? Ah, bueno, porque para reparar esos 1.000 litros por segundo hay que hacer unas tareitas todos los días, que son tareas a lo mejor no muy agradables, pero mantener bajo control una planta de tratamiento requiere de un gran esfuerzo. Y eso, lamentablemente, estas empresas no lo pueden hacer. Otra cosa que antes era muy respetada era los cortes de servicio, los tiempos de reparación y digamos, la reposición del servicio era algo sagrado que había que trabajar en forma continua hasta que ese servicio quedara nuevamente activado. Pero, bueno, pues lamentablemente tampoco podemos contar con eso. Otra cosa es que todas estas empresas han estado inmersas en denuncias, bueno, de todo tipo. Ese manejo ha sido muy irregular, se han cambiado ministros como, bueno, a montones. Cada casi un año se cambia un ministro, por supuesto que esa descontinuidad administrativa pues no llega a ningún lado. Y otra cosa que ha sucedido es que en estos años, pues las obras nuevas no son para producir agua, las obras nuevas son para otra cosa, para hacer contratos o para hacer alaracas, para entender que están haciendo algo, pero no para aportar ningún beneficio a la comunidad. Y tenemos ejemplos en todo el territorio nacional, son cosas lamentables, pero eso ha sido, digamos, una regla en el sector agua potable. Adelante, César. No sé si José María quieres comenzar desde aquí, José. Bueno, yo creo que hay una parte importante de lo que viene conversando Norberto, y es que detrás de un servicio público hay una infraestructura, es lo que la gente normalmente conoce. Hay tubos muy grandes. La razón de ver el video al comienzo era para tener idea de las magnitudes. El sistema de Caracas tiene tuberías de muy gran diámetro, tiene grandes equipos, y eso es lo que normalmente la gente ve, pero lo más importante de una organización realmente es el equipo humano que está detrás. Y yo quiero destacar un valor de la democracia, que era la capacidad de corregir. No siempre las cosas funcionaron bien, pero había un mecanismo por el cual la protesta de la gente, el grito, el dolor de la falta de servicio generaba una reacción. Entonces, en el caso de Hidrocapital ocurre a partir de la crisis del 92, el presidente Pérez toma la decisión de sustituir la dirección de esa empresa y además define unas reglas de acuerdo a lo que propuso el equipo que lo asesora en esa materia, que era Efraín Carrera, Quiroz Corradi y Andrés Sucre, de darle a esa empresa elementos de gobierno corporativo que permitieran su trabajo eficiente. Y eso nos permitió durante 7 años desarrollar un proceso que además empezar a continuar en otras empresas. Llegó a ser una empresa que tenía niveles importantes de equilibrio económico, que formaba sus cuadros internos, que tenían un sistema meritocrático y que por supuesto mantenía y operaba las obras, pero además tuvo la capacidad de construir Taguasa. La primera parte del video era precisamente la construcción de Taguasa, que es el segundo embalse que abastece a Caracas, y se hace en una época en que el barril de petróleo Brent tenía el precio de $12. Entonces, hay un tema importante que es la institucionalidad. Normalmente vemos los tubos y toda la gente nos pregunta, mire, ¿y cuántos tubos hay que reparar? Hay un montón de cosas que hacer, pero el problema más importante es que esto fue producto de la colonización política de las empresas, en que se sustituyó a cuadros profesionales con un proceso de formación técnica muy grande y de formación
en técnicas de administración, y se fue economizando en todas las empresas de servicios. Es decir, recordemos que nosotros nos dijeron que no fuéramos de Hidrocapital tan temprano como en marzo del 99, pero en el metro de Caracas fue en agosto del 99, y en el caso de Delca, ya para el año 2002, teníamos un general dirigiendo los destinos. Entonces, hay un proceso en el cual desprecio al talento, súper importancia al tema de la obediencia política, y ese proceso generó un progresivo migración de talento, ¿no? De hecho, el problema fundamental que tenemos en este momento es que eso convirtió a las empresas en unos cascarones donde no hay capacidad y competencia técnica. Entonces, lo que quería introducir, que estos problemas no se resuelven solamente arreglando la infraestructura, sino que hay una labor fundamental de reconstruir la institucionalidad, de volver a tener empresas de servicio, y lo mismo en el caso del agua que en el caso del metro de Caracas o en el caso de la energía eléctrica. El tema de las empresas profesionales es fundamental. Hubo un irrespeto de las reglas de oro. Las reglas de oro es que el talento profesional, ustedes vieron la dimensión de las máquinas, y eso no se puede manejar por gente amateur, y además esa cantidad de activos tan importantes requieren mantenimiento todos los días. Hay una forma de manejar administrativamente las cosas que hacían que el manejo fuese transparente, y cuando uno lo observa se porta mejor, pues. Y además de eso, había una discusión técnica muy importante que hacía que el manejo de los recursos se hiciera con enorme eficiencia. Como parte del proyecto autoritario, hubo una congelación de tarifas en el año 2002. Y la razón es muy sencilla, pues el Estado quería tener las empresas de servicios solicitando subsidios permanentes y dádivas, y eso generaba una relación aún mayor de dependencia del gobierno central. Eso terminó siendo terrible, porque al final llegó un momento en que las tarifas no representaban en lo absoluto los costos, y por lo tanto las empresas perdieron su equilibrio económico. De las últimas cosas que ocurrieron terribles fue que la ley del trabajo en el 2015 prohibió que las empresas tuvieran contratistas que hicieran tareas. Y lo que les quiero explicar en ese video de Hidrocapital, todos los operadores que están hablando pertenecen a pequeñas empresas altamente cualificadas, formadas por técnicos y por personal de alto nivel de capacitación, pero que la mayor parte del trabajo operativo está en manos de, en caso de Hidrocapital, cerca de 120 contratistas que manejaban plantas de tratamiento, que manejaban sistemas de bombeo. Y cuando se elimina la tercerización en el año 2015, entonces nosotros, a partir de ese momento, las empresas públicas sumaron a su nómina todo el personal de los contratistas, y eso terminó siendo un problema terrible, porque en este momento no hay incentivos reales de las personas de salir de sus unidades de descanso y sus unidades donde anteriormente pasaban muy poco tiempo, bueno, porque ahora no tienen equipos, no tienen herramientas. Bueno, además hay que tomar en cuenta que el Estado, es decir, el gobierno nacional construyó algunos trasvases que enviaron agua contaminada a embalses de agua potable, y eso es muy importante decirlo. Si el principal proceso de contaminación de los embalses no fue por la gente ni por la actividad económica, fue porque se construyeron trasvases, en el caso de la cuenca del lago Valencia, hacia el embalse de Pavo en Cachinche, que es el embalse que le da agua a gran parte de Carabobo, pero fue contaminado con aguas servidas y con aguas inclusive del lago. En el caso de Caracas, que no tenía nada que ver en ese entierro, trasvasaron aguas de Taguayguay, que son aguas negras del estado de Aragua, y también crearon enormes problemas en el embalse Camatagua. Ustedes vieron el video, que es absolutamente virginal, y posteriormente ese embalse se eutroficó. Entonces crearon problemas adicionales, el mal manejo de temas fundamentales. Adelante.
Bueno, después evidentemente en un proceso, y es muy importante entender algo, esa infraestructura era absolutamente robusta, bien hecha, decía Norberto, con mucha redundancia, y por eso durante mucho tiempo se mantuvo las condiciones de servicio en estas empresas que estoy comentando, porque a pesar de que no existiera gerencia, esos equipos eran tremendamente robustos. Bueno, ocurrió que luego de 20 años hay un proceso de obsolescencia y deterioro profundo de esos equipos. Eso quiere decir, para que tengamos claro, que aproximadamente la capacidad de envío de agua a las ciudades está en un 50%, lo que quiere decir también que si usted rehabilita y pone a funcionar esos equipos, puede prácticamente duplicar la oferta de agua, y eso es muy importante. Bueno, y evidentemente lo del sistema tarifario se mantiene, precios muy bajos, y sí hay que decir que todo este enorme tragedia ocurre luego de una época de enorme abundancia de recursos fiscales. Y concretamente, entre el año 2004 y 2014, ustedes saben que hubo enorme cantidad de recursos, y en el caso del sector de agua se gastaron cerca de 9.000 millones de dólares. Bueno, eso es bueno tenerlo presente, porque mire, ese dinero no resolvió ningún problema, al revés, creó muchísimos problemas. Y siempre comentamos que el mayor acueducto de Venezuela, que es el acueducto bolivariano, que está en el estado Falcón, es un acueducto que costó 500 millones de dólares, pero que nunca transportará agua, porque conectó un embalse que estaba seco, está lleno de sedimentos. Y así podríamos contar distintas obras, que esas grandes obras estuvieron llenos de dinero, pero con muy bajo criterio técnico y en muchos casos con escasa probidad administrativa. Es decir, hay enormes escándalos administrativos en el manejo de esos recursos, obras que costaron muchísimo más, la mayoría de ellas no se terminaron y no tenemos resultados, y por lo tanto estas grandes inversiones no trajeron a los venezolanos mejor servicio, al revés, fueron parte del desastre. Y eso tuvo que ver mucho con proyectos ya en mano, en esas alianzas que se hicieron con países distintos, con la alianza China y la alianza con Brasil y con Irán. Y entonces en cada uno de estos casos tenemos casos en los cuales lo importante era gastar los recursos, pero realmente con muy poco éxito. Podríamos decir que prácticamente en estos 20 años no se incorpora ninguna obra nueva a los sistemas de abastecimiento de agua. Y en el tiempo, entonces va ocurriendo un proceso de descapitalización del talento y tecnología. Bueno, porque precisamente unido a la crisis de esas organizaciones que no cuidaban su propio personal, también ocurrió que hubo una crisis nacional que hizo que la mayor parte de nuestros jóvenes competentes buscaron otros horizontes, porque estas empresas además trataban muy mal a la gente desde el punto de vista de la remuneración, y entonces estas empresas fueron progresivamente quedándose con muy poca gente competente. Adelante, César. Bueno, siempre ponemos por delante el tema de la pérdida del talento humano. Son las personas las que deciden la forma como funciona un servicio. El tema de sustituir y cuando hablo de empresas de servicio, quiero decir que en algunos casos, en el caso de Delca eran más de 30 años, en el caso del metro igual, de desarrollo técnico interno y de consolidación de los principios fundamentales de la ingeniería y de las buenas prácticas. Y efectivamente, en ese proceso perdimos una buena parte de ese tesoro. Es decir, hemos perdido cientos de profesionales que ya no están, que se fueron a otras tierras, y eso hace que una de las primeras prioridades es formar una nueva generación que sirva de generación de relevo. Adelante, César. Bueno, hay una enumeración, simplemente decir, mire, el sistema TUI 4 incorporar el embalse de Cuira al abastecimiento de Caracas es la obra más importante que queda pendiente en la agenda, ha debido entrar en estos 20 años, y ese es un caso típico
de una empresa brasileña que utilizaron una enorme cantidad de recursos, casi $1.000 millones, y tenemos el acueducto bolivariano de Falcón, que algún día lo pondremos como un monumento para que no se nos olvide lo que significa tener muchos recursos económicos sin talento y sin probidad, y que al final Paraguaná es el área del país con más problemas. Hay ciudades que no reciben agua en varios años. En el caso de Margarita igual, como dije antes, si usted pone a funcionar los sistemas que funcionaron hasta hace 20 años en Margarita, prácticamente puede triplicar el agua que actualmente llega a la isla que siempre fue una isla verde porque tenía agua dulce, se convirtió en un desierto donde su gente sufre mucho y donde además no hay capacidad para recibir turismo. El caso de Yacambú, Barquisimeto, igual, una gran obra, se complicó con el tema de las inversiones y los fondos poco transparentes de los recursos. Al final, el túnel está derruido y no se pudo lograr nada. El caso del lago de Valencia, como ustedes saben, el lago está en cota 414 y ha tenido prácticamente, se ha superado la cota 408, que era indispensable. En este momento hay personas que viven por debajo de esa cota. Y bueno, en la rehabilitación de las plantas, también hay que decir que no solamente en recursos, sino en financiamiento de los multilaterales, también durante este tiempo hubo enorme cantidad de recursos con bajos resultados. Si usted tiene dinero y no tiene competencia técnica, al final va a utilizar mal el dinero. Adelante, César. Bueno, mire, la base de la reconstrucción, porque realmente lo importante es lo que hemos hecho, tratar de entender un poco cómo un país que fue pionero en los temas de agua potable, que al final eran los temas de salud pública. Y nosotros logramos tener niveles importantes de salud pública, porque si un país no tiene agua potable y agua segura, pues la población no va a tener buen salud. Mire, en primer lugar, pensamos que es fundamental el tema del profesionalizar las empresas. Tenemos ejemplos en la región de empresas altamente profesionales. En el sector de agua potable, la disposición a la entrada del sector privado es menor que en otros servicios, lo que quiere decir que la mayoría de las empresas de América Latina son de propiedad pública, pero todas tienen enormes sistemas de control y de gobierno corporativo que las hacen realmente muy exitosas en el manejo de los recursos, muy exitosas en el cumplimiento de sus obligaciones. El tema al final es que conociendo que el talento y el conocimiento es fundamental para resolver este problema, hay que añadir elementos que permitan que esas empresas tengan un manejo transparente. Yo quiero indicar que el problema que nos ocurrió durante todos estos años tuvo mucho que ver con la opacidad, con hacer oscuro el manejo de los recursos públicos y no someter eso al escrutinio de la gente. Realmente estamos en la misión de lograr un desarrollo que permita volver a construir sobre empresas profesionales una nueva calidad de servicio. Hemos hecho un trabajo con detalle. Se ha hecho la evaluación de los trabajos que tenemos que hacer en los 3 primeros años de un cambio político en el país, porque hay que decir que además el país, para poder hacer este esfuerzo, va a necesitar cooperación financiera internacional, y para eso tiene que ser un país confiable, bajo reglas democráticas, con control del parlamento, etcétera, etcétera. Y eso significa que reconstruir los servicios del país implica también que ocurra un cambio político en la dirección de una democracia que sea respetada internacionalmente. Pero hay que decir que hemos evaluado que durante los 3 primeros años podríamos nosotros volver a tener
niveles excelentes de servicios de agua potable, que además es el preludio de las metas de salud pública, pero también es fundamental para tener un país gobernable, porque la primera señal que la gente necesita tener que va a haber un cambio para mejor en el país es precisamente salir de este horror de los servicios públicos, y eso es posible. La inversión es del orden de los 1.200 millones de dólares durante los 3 primeros años y requiere enfrentar alrededor de 14 sistemas distintos de manera simultánea, y se ha hecho un trabajo de mucho detalle para decir que eso es posible, y solamente recordar que mucho más escaso que los recursos financieros son los recursos humanos, y por lo tanto que hay una obligación enorme de formar una nueva generación de jóvenes que tengan capacidad de administración y de ingeniería para resolver este problema. Yo creo que aquí terminamos. Muchas gracias. Gracias a los dos ingenieros, a José María de Viana y a José Norberto Bauzón, por esta presentación. Y tengo ya las preguntas a la mano para hacerles a ambos. Pero antes de pasar a los comentarios del público, también quería referirme a recientemente un proyecto de la Universidad Simón Bolívar, hablando de jóvenes, que ganó un concurso internacional y que tiene que ver con plantas de potabilización en zonas populares, donde se crearía además el modelo que estas personas puedan administrar esas plantas y recibir de esa administración recursos para la misma zona o para la familia que administre el servicio, en lugar de pagar a terceros por el agua que nunca les llega, a través de camiones cisternas o en fin, como cualquier cantidad, pues, ¿no?, de opciones que hoy en día la misma población ha buscado para solucionar el problema. Entonces le quería preguntar sobre esa iniciativa de jóvenes, sobre esas plantas potabilizadoras administradas por las mismas comunidades y que le podrían dejar recursos a las comunidades, su punto de vista, para luego ya pasar a las preguntas del público. Lo que pasa, Gladys, es que esta situación le ha creado a las personas cómo podemos hacer individualmente para defendernos. Pero la verdad es que los servicios públicos es muy difícil. Esas iniciativas son temporales, son específicas y requieren un enorme esfuerzo para que sean posibles. Mire, cuando uno va a los barrios pobres de la ciudad de Medellín, uno consigue agua potable en los barrios más humildes. ¿Por qué? Bueno, porque las personas, especialmente los pobres, tienen demasiados problemas para tenerse que ocupar del agua potable, de la energía eléctrica, de la recolección de la basura. Claro, son mecanismos que yo aplaudo porque son mecanismos de defensa, pero mire, el día que tengamos un servicio de acueducto de calidad, a la gente no va a estar inventando más nada, porque por el tubo le va a llegar agua limpia. Entonces, eso está muy ligado al tema de las mesas técnicas del agua. Mire, la gente se reúne a hablar del agua cuando es un problema, pero lo normal en el mundo es que el agua no sea un problema, porque los ciudadanos tienen demasiados problemas para estarse ocupando del agua y de la seguridad. Es decir, los servicios públicos, la mejor forma de hacerlo es que se provea en forma eficiente. ¿Por qué? Decía Norberto, una planta de tratamiento como esa que vimos de Caujarito es mucho más poderosa, procesa agua de mucho mejor calidad y tiene garantía de calidad mucho más grande. Entonces, claro, aplauso a la iniciativa de los muchachos como un mecanismo de defensa, pero lo que nosotros soñamos y deseamos es tener un país donde los ciudadanos no se preocupen de los servicios públicos, porque esa es la primera obligación de un Estado responsable. Claro, gracias. Voy a leer aquí un breve comentario de Francisca Rodríguez. Manda buenas tardes para todos y además saluda desde Filadelfia, viendo por YouTube la conferencia. Miriam Ramírez también saluda desde Barranquilla. Gracias a YouTube está conectada. La pregunta de Fidel Castro, que fue además trabajador de PDVSA Gas, y es para usted, señor de Viana, dice: cuando usted estuvo en Hidrocapital, evaluó junto con Carlos Ortiz la conversión a gas de las 33 estaciones de bombeo de aquella época.
así como al inicio el sistema TUI tenía una planta eléctrica en La Mariposa para todo el sistema. Hoy se debe retomar esa práctica y centralizar el consumo eléctrico en una nueva planta únicamente para todo el consumo eléctrico del sistema TUI para evitar el golpe de ariete que sufren las instalaciones con los cortes de luz. Su comentario. El tema es que en aquel momento teníamos un consumo elevado de electricidad, que los precios de la electricidad eran bastante mayores que los del el servicio de gas directo, y para algunas estaciones dentro de la ciudad estudiamos efectivamente esa posibilidad. Pero, de nuevo, en el caso de suministro de energía, siempre será mejor que funcione bien la planta nacional y que la sustitución de otras fuentes por gas se haga a nivel de las plantas térmicas que a nivel pequeño. Nosotros habíamos desarrollado el tener la capacidad en algunas estaciones de tener servicio dual, que significaba aumentar las inversiones, pero efectivamente, y bueno, porque además en aquel momento había abundancia de gas y había una política de gas. En este momento tenemos muy poco gas para generar inclusive en el sistema eléctrico nacional, pero efectivamente la primera prioridad en este momento es el de la continuidad, y en el sistema interconectado, de nuevo, el problema vuelve a ser cómo está el sistema nacional, porque el sistema interconectado es muy seguro cuando funciona bien. Mucho de lo que estamos pensando de sustituir energía eléctrica por gas tiene que ver con un sistema eléctrico que falla mucho, pero y efectivamente si no hay electricidad, no hay agua. En el caso de Caracas, para que sepamos, casi la cuarta parte de la energía de esta ciudad se tiene que utilizar para traer el agua a este lugar tan bello, pero que está en cota 900. Entonces, lo que ahí de nuevo se aplica es, yo prefiero que el gas lo utilicen las grandes plantas térmicas que usarlo en pequeños motores que tenemos dentro de la ciudad. Acá también le preguntan, opinión sobre los pozos que taladra la gente aparentemente sin ningún permiso en varias urbanizaciones de Caracas, sin revisar si esa excavación afecta a las bases, pilotajes, cimientos de los edificios. Bueno, ante la necesidad, pues cada quien ha buscado la manera, ¿no? Y las comunidades han buscado la manera de ayudarse. Incluso alcaldías como la de Chacao, por ejemplo, que ha estado creando estos pozos que ya entiendo para final de año estarán activos todos. ¿Usted qué piensa? Fíjense, lo que pasa es que la ciudad, antes de los años 60, era una ciudad que usaba mucho el acuífero. El acuífero de Caracas, de acuerdo a estudios que se han hecho, puede producir alrededor de 2.500 litros en forma continua. Es decir, que la recarga es tanto como 2.500 litros, que es aproximadamente la octava parte de toda el agua que se necesita. Ahora, ese recurso es muy valioso, es decir, no hay suficiente agua subterránea para todo el mundo. De hecho, esos pozos dejaron de funcionar a partir del año 67, cuando se incluyó el sistema TUI 2 y después el TUI 3. Nadie pensaba quién construir pozos. La gente está construyendo pozos para buscarle una solución a un problema que el Estado no solamente no le responde, sino que no le da esperanza. ¿Entienden? Si ninguna de las respuestas está, mire, tenemos un problema y lo vamos a remediar y dentro de un año ustedes no van a tener problema. Entonces, la gente está buscando soluciones que son muy valiosas, porque utilizar el acuífero en esta situación es muy importante. Y rescato fundamentalmente el caso de los hospitales, que los principales hospitales de Caracas han comenzado a regularizar su situación de suministro con los pozos. Pero los pozos no son una solución permanente. El día que tengamos agua y tenemos capacidad de traer agua de fuentes maravillosas, porque hay que destacar que las fuentes de agua del acueducto de Caracas en su origen son de altísima calidad. Por lo tanto, el día que tengamos servicio de agua por las tuberías del acueducto, nuevamente esos pozos pasarán a la reserva. Todo depende de cuánto tiempo dure esta pesadilla. Si dura mucho tiempo, efectivamente lo que dice el amigo, hay que tener cuidado, porque resulta que pozos que se están haciendo con muy escasa supervisión técnica, y además el Ministerio del Ambiente no continúa supervisando el acuífero, que tiene una serie de pozos de observación que nadie los revisa, pueden llegar a ser un problema. Pero en este momento, en el corto plazo, en los últimos 2-3 años,
ha sido solución para mucha gente que no tenía otra posibilidad. Claro, y como reserva nunca está de más tampoco, ¿no? Si el día de mañana llegamos pronto a recuperar el sistema, que queden como reserva nunca está de más, porque uno nunca sabe, ¿no? Y siempre es bueno tener también alternativas. De hecho, los nueve hospitales más grandes de Caracas, ahorita Norberto va a comentar, pero nosotros construimos en los 9 hospitales más grandes de Caracas precisamente pozos para cumplir esa misión que tú dices. Adelante, Norberto. Bueno, fíjate que una de las cosas importantes que tiene un acueducto es su seguridad, su confiabilidad. Hay elementos dentro del abastecimiento de las redes que lo principal es que tenga un servicio, digamos, continuo y de calidad. Y de ninguna manera se perturbe esto. Y el ejemplo, digamos, más genuino es el ejemplo de los hospitales. Nosotros, una de las razones fundamentales por las cuales desarrollamos las fuentes subterráneas en la década de los 90 y pusimos en servicio 25 pozos dentro del área metropolitana era porque uno de esos clientes, digamos, los principales clientes eran los hospitales. El Hospital de los Magallanes, el Hospital el Pescozón, el Universitario, el Pérez de León, el Victorino Santalla. Todos esos hospitales tenían sus fuentes alternas porque era una manera de respaldar ese servicio. Y otra cosa que es importante es que la gente, como dice José María, la gente está buscándole la vuelta al asunto para tener agua, ¿no? Si no tienes agua por las redes, si tienes que pagar una cisterna que vale $100, es decir, vale más o menos a $10 el metro cúbico, que eso es más o menos 20 veces el promedio de América Latina, pues tú le buscas la vuelta, ¿no? Y una forma de buscarle la vuelta es utilizando los pozos. En el caso de los pozos, hay una recomendación, es que se hagan las cosas bien hechas, se hagan con sus estudios previos, que además se haga un registro que se pueda supervisar posteriormente, que eso obedezca a un plan, no que cualquiera se ponga a hacer huecos en toda la ciudad, como ha ocurrido, y por cierto que es un negocio muy lucrativo y de cuidado, porque no todo el mundo puede, digamos, ser vamos, exitoso en eso de construir pozos. Por eso que hay que construir los planes, sea cual sea el plan, para tú poder paliar la situación. Mucha gente le pregunta a uno, pero bueno, ¿por qué vas a hacer un pozo si un pozo da 5 litros por segundo, si en La Guairita estás botando 1000 litros por segundo? Bueno, eso tiene una sola respuesta. No puedo entrar a La Guairita a resolver el problema. Ahora, si esa solución fuera posible, yo no estuviera haciendo pozos. Estuviera metido en La Guairita de cabeza resolviendo el problema, que eso significa más o menos 200 pozos que podría sustituir con esa fuga que se está dando por el Guaire. Pero bueno, hay que echarle mano a las herramientas posibles. Claro, en medio de la necesidad además que es tanta, Marcos Colmenares pregunta, no sé quién de los dos quiere contestar, antes de 1997, ¿cuál era la confiabilidad del sistema? Y él pone entre paréntesis, para mí como usuario era tan o mejor que la del sistema eléctrico por razones obvias, pero ¿qué tan confiable era antes de 1997? Mira, yo quisiera hacer un comentario allí muy importante, ¿no? Porque cuando hacíamos todas esas reuniones técnicas en Hidrocapital, una de las cosas que evaluábamos era qué tan confiable era el sistema. Y una de las cosas que salía de esas reuniones es que algunos expertos decían que el acueducto Caracas tenía redundancia, es decir, que lo diseñamos con demasiadas cosas para que nunca fallara. Bueno, más o menos esa es la respuesta al amigo Marcos, porque si te fallaba el sistema eléctrico nacional, separar los sistemas tuyos, tenías dentro de la ciudad 2 embalses que te podían dar agua por gravedad, un almacenamiento para 10 días. Se construyó el tercer embalse, que era el embalse Macarao, que lamentablemente no lo pusieron a funcionar, que era el que completaba toda esa trilogía de embalses grandes en la ciudad, más un embalse que se quería hacer en La Encantada, detrás ahí de Caucahuita, y eso ponía 2 condiciones diferentes en seguridad. El agua más cerca a la gente y el agua dentro de la ciudad sin necesidad de la energía eléctrica para abastecer aproximadamente al 60% de la población. Y eso además, digamos, sirvió para que el acueducto de Caracas tuviera una confiabilidad por encima del 87% en su cobertura y calidad. Según las encuestas en el año 98, pues estábamos en ese número del 87%, que era un número que por supuesto queríamos superar, pero veníamos de números, vamos a decir, muy bajos, alrededor del 40-45%, y en 8 años, 7 años, pues logramos esa meta de ir al 87% de agua además potable.
porque hay que poner una condición aquí cuando tú manejas estos servicios en red. No es solamente entregar el servicio, no es solamente darle a la gente energía y hacer cortes a cada rato. Eso no es tener un servicio de calidad. Un servicio de calidad es cuando el ciudadano percibe que a través de eso puede tener unas grandes ventajas. Y en el caso del agua, la gran ventaja es que pueda utilizarla para todos, digamos, los usos. Hay un caso patético en Venezuela, que es el sistema renal de centro, donde la gente en Carabobo y Aragua, a veces cuando le llega el agua, después que la está esperando 15 días, pues abre el chorro y el agua parece petróleo. Entonces, bueno, digamos, esas dos condiciones son las únicas que hay que respetar para decir que el servicio es bueno. Hay muchas preguntas para ustedes, Andrés Rolando Clavier. En todas las reuniones similares en las cuales se trata la mala calidad de servicios públicos aparece el tema del cambio de gobierno. Si cambia el actual gobierno, ¿cuánto tiempo se requeriría para reconstruir el sistema metropolitano de agua? Bueno, en el Plan País hicimos el ejercicio de 3 años y 1.200 millones de dólares de inversión para reconstruir todos los sistemas del país, no solamente Caracas. Yo sí quería añadir algo al tema de confiabilidad, que es bueno recordar, es que teníamos unos muy buenos maestros. Cuando nosotros llegamos a Hidrocapital, que éramos unos jóvenes de 35, 36 años, y no sabíamos, teníamos al lado una serie de ejemplos en empresas de servicios que eran de excelente calidad. Teníamos el doctor González Lander, que era presidente del Metro de Caracas y que era miembro de nuestra junta directiva. Pero está el doctor Efraín Carrera, que nos ayudó enormemente a darle confiabilidad a los sistemas electromecánicos del acueducto de Caracas, que el acueducto tiene casi 600 megavatios de potencia, y la gente del que trabajó, y teníamos a la electricidad de Caracas, que tenía niveles altísimos de confiabilidad. Entonces, había un proceso de aprendizaje civil de las buenas prácticas. Es decir, el doctor Aguerrevere, que era el presidente de la electricidad de Caracas, dedicaba mucho tiempo cuando le preguntábamos en cómo hacer las cosas, como decía Norberto, para llegar a tener confiabilidades de alto nivel. Y bueno, entonces la respuesta a Rolando es la que tenemos, es la versión del país, pero para que tengas una idea, eso es aproximadamente $40 por habitante en 3 años para rehabilitar los sistemas prácticamente al 90% de su capacidad. Marcos Colmenares, cuencas y cuerpos de aguas contaminadas, y asumo que el tratamiento totalmente descuidado o nulo, y en consecuencia no hay análisis físico, químico, bacteriológico que pase, y los suministros vía botellones sin control y en consecuencia igual o peor. Dice, en el año 2008 hicimos análisis físico, químico, bacteriológico a aguas embotelladas y todas fueron descalificadas, excepto la de las empresas reconocidas de siempre. Es un comentario y a propósito, bueno, de lo que se está consumiendo en Venezuela, ¿no? Porque además de que no llega el agua, cuando llega contaminada, y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el drama? El nivel del drama que se está atravesando desde el punto de vista de salud. Mire, y hay que recordar que había una práctica que comenzó Hidrocapital y que era práctica que nosotros copiamos, pero que era práctica en los acueductos europeos, que era que teníamos un inspector de calidad, que era la Universidad Central de Venezuela, es un tercero con competencia que hacía decenas de exámenes del agua, de la red, del agua en la planta de tratamiento y en las fuentes, de tal manera que y esos informes eran públicos. Eso hay que decirlo. Mire, la práctica internacional es que el ciudadano tiene derecho a conocer la calidad, y la calidad tiene que ser evaluada por un tercero independiente. Y cuando usted sabe que eso que nos está diciendo el vecino, que efectivamente es así, que sabemos que tenemos problemas muy serios, bueno, porque no tenemos un laboratorio en la casa, pero tenemos la capacidad de ver los elementos de apariencia. Si usted le llega agua turbia y tiene mal olor, y además de eso tiene mal sabor, ese agua no es potable. Usted no necesita tener un laboratorio. Si la apariencia es mala, el agua tampoco es potable. Bueno, lo que le quiero decir es que en aquel momento implantamos esa práctica. Y fíjese usted, al segundo año de llegar la nueva administración, de las primeras cosas que se hicieron fue eliminar la contratación con la Universidad Central. Y la razón es porque detrás de esto, el tema de la transparencia, hay que rescatarlo. Mire,
usted puede tener buena conducta y usted puede tratar de hacer las cosas profesionales, pero si alguien lo vigila y le reporta sus defectos, la cosa funciona mejor. En el tema de salud, es indispensable que haya un tercero que evalúe calidad de forma más o menos permanente. Y la segunda cosa, Gladys, que tú puedes recordar, las instalaciones de Hidrocapital eran de puertas abiertas a los periodistas, porque los periodistas eran la voz y los oídos de los clientes. Y entonces, con mucha frecuencia, cuando había un accidente, llevábamos a la gente al sitio, pues, para que vieran cómo estaban. Ese documental se pudo hacer precisamente porque la política de puertas abiertas estaba y el cineasta llegó a todos los sitios y le preguntó a la gente, porque una organización de agua potable tiene que ser tan transparente como el agua debe ser. María Eugenia Redondo, José María, en pleno conocimiento de las limitaciones operativas de la hidrológica en estos momentos de pandemia, el peligro y daño a la salud por la mala calidad, bueno, que yo comentaba también, que ya hablamos, ¿no? Es primordial. En su época suponemos que se realizaba el muestreo como le exigía la ley y ya lo explicó. Y qué conocimiento tiene de la situación actual siendo la autoridad sanitaria del ministerio. Eso es lo que te preguntaba también, ¿qué estamos consumiendo nosotros? Lo que nos llega al final con esos filtros que se contratan, que se ponen en las casas, si realmente se protege la gente en algo de esa contaminación. Bueno, mira, eso son soluciones cuando tú tienes un problema que alguien lo tiene que resolver y tú tienes que, digamos, entrar dentro de ese hecatombe que se ha convertido en la calidad de los servicios públicos. Te quería completar eso con algo que hay que tener presente. Hidrocapital tenía unos controles a través de la Universidad Central de Venezuela, pero Hidrocapital tenía que cumplir con las normativas internacionales de captación de muestras y de presentación de resultados. Y más o menos eso eran 500 muestras por mes que había que hacer en el acueducto metropolitano de Caracas y que después la Universidad Central de Venezuela, en forma aleatoria, las revisaba. Eso son cosas que los acueductos no se pueden dar lujo de abandonar. Porque ¿qué es lo que sucede? Si tú no tienes ni siquiera idea de qué está pasando con la calidad del agua, pues es muy difícil que la gente pueda consumirla así directamente. Y por ahí han nacido todas esas cosas de filtros caseros, que, bueno, por supuesto, ayudan mucho. Filtros de ozono. De alguna manera tienes que resolver el problema dentro de tu casa, como también hirviendo el agua o todas esas cosas. Pero nada de eso al final va a resolver la situación si tú no tienes un agua potable que te llegue a tu vivienda y que tú finalmente la puedas pulir. Esas son cosas de pulimento. Pero si el agua que te llega a tu vivienda está contaminada, pues lamentablemente vas a tener graves problemas. Y no solamente la gente, porque aquí hay un factor además que está ocurriendo, ¿no? Es que están contaminando todas las redes de los acueductos. Es que se están destruyendo también las infraestructuras. Porque cuando tú metes agua contaminada a las redes, pues entonces esos tubos también se comienzan a llenar de colonias y convertirse en centros digamos, de polución que combaten los desinfectantes. Entonces tú, por más desinfectante que echas al agua, pues esa gente que está dentro de esos tubos es capaz de eliminarla y hace que el agua no te llegue potable. Por eso hay una condición también fundamental para que te llegue agua potable, cosa que no se ha entendido tampoco, los que manejan los acueductos no la entienden. No hay manera de darle agua potable a la gente si el servicio es discontinuo. Eso es una condición sine qua non para que el agua que te llegue a tu casa sea potable. Tiene que ser continuo. Si no es continuo, no va a ser potable. Claro. De hecho, también uno se pregunta, porque por el país es muy avanzado, la gente toma el agua hasta del chorro directamente. Y bueno, yo a veces me pregunto si realmente esto es confiable, porque por mucho tratamiento que se le haga al agua, pasan por unas tuberías que pueden estar eventualmente contaminadas. Entonces yo pregunto si esto realmente es confiable, si se garantiza que esa agua sea potable. Claro, Gladys, lo que pasa es que precisamente por el mandato sanitario, la red que está limpia, se limpia profusamente. Nosotros estuvimos viendo acueductos europeos donde se sustituía el revestimiento interno de las tuberías por revestimiento de materiales seguros. Es decir, hay un mandato sanitario que
durísimo, es decir, no hay excepción. Entonces, el esfuerzo que hacen esas organizaciones, primero, ni sueñan en meter agua con problemas, porque efectivamente las responsabilidades personales son enormes, ¿no? Es decir, si usted introduce agua con problemas, puede generar problemas de salud, inclusive la muerte de las personas. Entonces, se cuidan mucho, protegen mucho sus tuberías, y las tuberías más antiguas las vienen revistiendo por dentro de tal manera que las rejuvenecen. Entonces, efectivamente, eso es posible. De hecho, por comentarte algo, nosotros en tuberías chiquitas nunca lo hicimos, pero el alimentador norte, que es la tubería grande que va por el cafetal, está revestido de concreto, porque era una tubería de acero que se corroía. Entonces, bueno, tiene casi 4 kilómetros de camisa de concreto por dentro. Eso un sistema inteligente y responsable lo hace. ¿Qué problema tenemos nosotros? Bueno, mire, vamos a decir que afortunadamente la mayoría de las fuentes están en parques nacionales y en cuencas vírgenes. Eso nos da una garantía que en la mayoría de las fuentes no tenemos problemas. ¿Dónde hay problemas serios? Mire, hay problemas serios en el sistema regional del centro, porque en los dos principales embalses, que son Pavo en Cachinchi y Pavo en la Balsa, tienen consecuencias de una acción que fue del Estado, no fue de los particulares, que fue trasvasar agua de mala calidad de esos embalses. Entonces, y aquí en Caracas, el agua que viene de Camatagua. Pero mire, Taguas está en un parque nacional, Lagartijo está en un parque nacional. Camatagua es un embalse que, si no hubiese tenido la importación de agua del sur de Aragua, sería también de muy buena calidad. Entonces, si usted pone a funcionar las plantas de tratamiento en los niveles adecuados, usted puede garantizar en todo el país agua de excelente calidad, que ese es el objetivo, porque el agua, además de ser un elemento fundamental de calidad de vida de la gente, para los venezolanos que nos duchamos varias veces al día, pues es parte de nuestro gentilicio, es un elemento de salud. Si usted recibe agua de mar. Es que de hecho, bueno, y voy avanzando porque tenemos varias preguntas, pero justamente para ambos, el drama del agua es tal que ya ni siquiera es un tema de que, bueno, que uno sabe, está consciente que no la puede tomar, que hay que filtrarle, hay que hervirle y cantidad de tratamientos a hacerle en casa. Pero además, reportan médicos, por ejemplo, que cuando la persona pasa por un postoperatorio y utiliza el agua de la ducha que está llegando, puede correr el riesgo de que sus heridas, digamos, se contaminen. Algo tan dramático como eso, y de hecho sumo mi comentario al de Denise Laguna Vagarosa, que dice, bueno, ¿qué enfermedades se pueden diseminar a través de un agua no potable o como nos está llegando? Y creo también que ya se le respondió a Marcos Colmenares cuando hablaba de que si fuese el día 1, después de un cambio político, ¿en cuánto tiempo estaría ya recuperado el sistema? Ya lo contestó más o menos de cuál es el plan, pero las enfermedades que se pueden transmitir brevemente para pasar al siguiente de una sugerencia que hace alguien de una idea de España. Bueno, hay toda una gama de enfermedades que estudiamos en infectología aplicada al agua potable. Las enfermedades más importantes del tracto digestivo, empezando por infecciones terribles como la del cólera, que ha matado miles de personas de una sola vez, vienen del agua, pero hay toda una familia de bacterias que son perniciosas y que especialmente en el caso de jóvenes y de niños y de ancianos son terribles. Pero le quiero decir, tan grave es que hay documentado en los años 90 en Indiana, en los Estados Unidos, una contaminación por un microorganismo que se llama Microporidium, y murieron, en una noche murieron 25 personas, ¿me entiendes? Entonces, fundamentalmente son enfermedades del tracto digestivo y enfermedades de la piel. Si usted no introduce agua de buena calidad, entonces la gente no se baña adecuadamente, y gran parte de los problemas que tenemos con escabiosis y con distintas enfermedades de la piel están asociadas con el uso. Y además, otras enfermedades que son asociadas, cuando hay servicio irregular, las personas tienen depósitos en sus casas, y resulta que entonces esos depósitos se convierten en criaderos de mosquitos. Entonces, una parte de la incidencia del dengue en medio urbano y de la malaria en otros sitios tiene que ver con el mal servicio. Por eso,
hay una cosa importante. Miren, nosotros estudiamos ingeniería sanitaria porque los médicos nos dieron que eso era importante para que la gente tuviera salud. Nosotros somos ingenieros sanitarios porque el tema de la ingeniería nuestra está ligada a entender el daño que le podemos hacer a la gente si lo hacemos mal. Y eso es en el mundo de las bacterias y los virus. Pero en el mundo de los tóxicos pasa cosas parecidas. Es decir, si usted está entregando agua con determinados niveles de tóxicos químicos, también causa daño en las personas. Aquí en Venezuela se demostró en el acueducto de Barcelona, Puerto La Cruz, contaminación con bacterias que generaron miles de casos de personas enfermas, muchas de ellas hospitalizadas. Entonces, ese es un problema real. La salud es un elemento fundamental y un descuido. Y bueno, lo que nosotros vemos que hay un enorme descuido, te quiero decir solamente otro elemento adicional. La producción nacional de clorosoda es una producción que ocurría en la petroquímica del Tablazo. Esa planta está prácticamente detenida. Entonces, la producción nacional del elemento que se utiliza para desinfectar no es suficiente y en muchas ocasiones estamos produciéndose agua sin clorar, que es una cosa terrible. Y el otro elemento que utilizamos, que es el sulfato de aluminio, pues también el insumo es bauxita y el otro insumo es ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se produce en la refinería y en la petroquímica y la bauxita abajo. Entonces, ni tenemos producción de bauxita, ni tampoco tenemos producción de ácido sulfúrico. Bueno, si no estamos fabricando gasolina, pues menos. Entonces, hay un problema, además del deterioro mecánico y eléctrico en las plantas de tratamiento, en que el suministro de los reactivos necesarios para potabilizar el agua son muy precarios. En algunos casos se está utilizando el agua sin tratar. Bueno, varias preguntas todavía quedan para contestar. Patricia Capello pregunta que si es viable que por municipio se pueda desarrollar como una especie de mini embalse o sistema de pantanos como hay en España, que dan un tanto de autonomía o mayor autonomía. Brevemente el comentario de alguno de los dos. Mira, nosotros, digamos, tenemos en el Valle de Caracas una topografía muy agreste. Dentro de ese valle hay muy pocos sitios donde se pueda desarrollar embalses como lo que estamos hablando, o con lo que pregunta la amiga. Pero allí la condición de reservorios dentro de la ciudad siempre son muy complicadas, porque, bueno, nuestras quebradas todas están invadidas, todas las zonas verdes también tienen muchas poblaciones activas. Entonces, pensar en eso es algo un tanto difícil. Los sitios críticos de la ciudad donde nosotros consideramos, y de hecho allí existen los embalses reguladores, que son la Mariposa, que es la Pereza, que es Macarao y que en el futuro sería la Encantada, pues tienen una condición muy importante que siempre la defendemos, es que aparte de que pueden abastecer a la gente por gravedad, es que están más cerca de la gente que tiene más problemas, porque una de las cosas que ha pasado en Venezuela es que la gente se ha ido colocando muy lejos de los acueductos. En el caso del acueducto de Caracas, los que tienen más problemas son los que están más lejos y que están más altos, ¿no? Aquí, ahí no hay para dónde coger. O sea, el que vive en el Junquito va a tener más problemas que el que vive en Chacao. El que vive en Fila de Mariche va a tener más problemas que el que vive bajo en la Reoma de Petare. Bueno, pues son condiciones de la hidráulica que hacen posible que los que estén abajo pues tengan prioridad. Pero el asunto de embalsar dentro de una ciudad es algo realmente complicado. Nosotros pensamos que la solución alterna dentro del Valle de Caracas para paliar la situación es hacer pozos profundos, pero hacerlo, digamos, siguiendo unas reglas fundamentales de la ingeniería. Si no las hace, la mayoría de ellos van a quedar muy mal. De todas maneras, hay una cosa importante, Gladys. Con la infraestructura que tenemos construida de embalse y de sistemas de aducción a las ciudades, sin construir ninguna obra nueva, ni grande ni chiquita, podemos casi duplicar la producción de agua potable. Me explico, porque otra vez lo que le pasa es que la persona dice, bueno, pero ¿y cómo hacemos? Aquí falta agua. Miren, el embalse de Taguasa tiene agua en este momento y el embalse de Camatagua también. Y si usted va al embalse del Turimiquire, tenemos agua. Y sin embargo, en Margarita no hay agua. Entonces, más que buscar pequeñas obras como pequeños remedios, el problema está en poner a funcionar la infraestructura
que es maravillosa, que nosotros la manejamos y le podemos transmitir a ustedes la seguridad que es altamente segura, que bien manejada y bien mantenida, funciona perfecto, de manera maravillosa. Entonces, mire, concentrémonos en el objetivo. El objetivo, por ejemplo, en el caso de Caracas, es poner a plena capacidad el sistema TUI 2 y el sistema TUI 1, y si usted hace eso, la ciudad puede recibir 8.000 litros más, y 8.000 litros más es muchísimo, eso es lo más importante. Claro, mire, la gente piensa mire, todas las quebradas del Ávila, bueno, especialmente las del este, todas están aprovechadas. Hidrocapital ha abandonado Gamboa, algunas de estas, pero todas las del este se están utilizando. Terraza del Ávila recibe del Ávila, la Universidad Metropolitana recibe del Ávila. Entonces, esas soluciones también, pero son muy chiquitas. Mire, si usted repara una línea del TUI 2, puede traer 1.000 litros por segundo más a la ciudad. Entonces, el mensaje que yo quería transmitir es: Venezuela está bendita de Dios que tiene una infraestructura que, si la pone a funcionar, no es que va a aumentar un poco, es casi es duplicar la cantidad de agua que podemos entregar a la ciudad. Pero fíjate que por lo menos con relación a las propuestas como la de España que sugiere Patricia, también asoma la de los desiertos en Arabia Saudita. Es una persona evidentemente que no goza, no tiene el servicio nunca en la alcaldía, particularmente en el municipio Baruta, y lo que dice es que si esperamos por Hidrocapital o un cambio en el gobierno central, pues sencillamente, bueno, ya los habrán enterrado, fue la palabra que utilizó, cancelado y transmutado, Patricia, pero la realidad es esa, que la gente está necesitada en este momento, y una de las preguntas que se hace es cómo puedo solucionar. Está lo de los pozos, que se ha hablado de también que puede tener consecuencias a la larga si no se hacen bien, pero la gente en este momento requiere de una solución inmediata, es un drama. Sí, pero es que, Vlad, fíjate, una cosa, por ejemplo, el municipio de Baruta requiere para su funcionamiento 1.500 litros por segundo. Entonces, cualquiera de esas cosas que estamos hablando, en el caso de los pozos, que sería, digamos, la que va de segunda, el caso de los pozos, para llegar a 200 litros por segundo en el municipio hay que hacer una cantidad, unos 50 pozos, 40 pozos. Bueno, para tú almacenar, digamos, en algún sitio dentro del municipio de Baruta, tendría que hacer una inversión gigantesca, y es que además no hay los sitios. Probablemente el único sitio es la Universidad Simón Bolívar, donde podrías hacer un pequeño embalse. Pero eso no es la solución. Tú llenas un pequeño embalse de eso y en un mes de verano está listo. Si te alcanza para un mes, es mucho. Porque es que esas dimensiones hay que tenerlas claras. O sea, un acueducto requiere estar incorporando agua a sus redes constantemente. Un acueducto que no incorpore agua a sus redes constantemente tiene que tener unos reservorios gigantescos, y no lo vas a poder hacer en ninguna parte del mundo, pues además no hay recursos para eso. Si tú dejas de enviar agua a la ciudad en un día, eso es más o menos la mitad del embalse de la Mariposa. Entonces, eso quiere decir que tú no tienes capacidad para almacenar agua para meses. Podrás tener capacidad para almacenar para días, pero no para meses. Entonces, la solución es que tienes que tener una fuente que genere agua, que esa fuente sea capaz de alguna manera de meter producción al sistema. Si no es así, no es solución. El caso de los cisternas, ¿qué sucede con los cisternas? Bueno, ¿dónde llenan los cisternas? Los cisternas producen agua. No, los cisternas no producen agua. Los cisternas llenan el Parque del Este, los cisternas llenan en el acueducto. Es decir, lo que hace es que un sistema que puede rápidamente llevarte el agua a tu casa funcionando correctamente, como son las redes, y cuyo costo más o menos es en promedio $0,2 por metro cúbico, tú lo montas en un camión y entonces lo distribuyes, y el precio para hacer eso más o menos es unos $10 por metro cúbico. Bueno, entonces mientras tú tengas esas soluciones, como la primera que a ti se te ocurre, pues vas directo al fracaso. En el caso del municipio, en el municipio de Baruta, hay un plan de pozos en el municipio de Baruta para hacer 20 pozos en sitios estratégicos dentro del municipio de Baruta. Ya se han hecho algunos. Bueno, pero tú no vas a sustituir el acueducto de Caracas. Eso que estamos hablando, que José María, si logramos meter una línea adicional a la ciudad del Tuyuno, son 1.000 litros, que es el más pequeñito de todos. Bueno, con 1.000 litros le damos agua al litoral y le damos agua a Guatire y Guarena, para tener una idea de la dimensión de esto, ¿no? O sea, son cosas que nosotros tenemos un problema. Es que la gente cuando viene afuera cree que es que no tenemos agua porque no tenemos redes. O sea,
aquí una paradoja increíble. O sea, ustedes tienen las redes, pero no tienen cobertura. O sea, la gente cuando viene de afuera cree que es que no tenemos agua porque no tenemos embalses, porque no tenemos redes, porque no tenemos estaciones de bombeo. No, no, no. Tenemos todo eso. Ahora que en este momento funciona el 40% de su capacidad es otra cosa. Pero por eso es que la primera meta y el plan tiene que estar dirigido a rehabilitar lo que tiene. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, mucho más económico y en el tiempo es mucho más eficiente. No hay otra manera de hacerlo mejor. Bueno, sí, o sea, tenemos, como dice usted, tenemos todo, lo que no tenemos son buenos gerentes en este momento. ¿Cuál sería el precio promedio por metro cúbico al usuario? ¿Se piensa en una estructura de precios uniformes del agua nacional o después tener diferenciación luego de superados los problemas iniciales? A largo plazo el agua será un commodity importante y Venezuela tiene una potencialidad privilegiada. ¿Se ha visualizado una iniciativa en este sentido? Pregunta también el señor José Aguilar, ingeniero. Fíjate, gracias, José, por la pregunta. Nosotros, en primer lugar, cada acueducto tiene costos diferentes y por lo tanto la práctica que nosotros revisamos es la práctica latinoamericana y lo que ocurre es que dependiendo por ejemplo, en el caso de la población de Caracas, nosotros tenemos un consumo eléctrico muy importante. En cambio, el agua que llega a Barcelona, Puerto La Cruz o que llega a Margarita no lo tiene. Entonces, la práctica es que en primer lugar, que los acueductos tienen equilibrio financiero, es decir, recuperan los costos. Pero la segunda, muy importante, es que la población no todos pagan el mismo precio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como este es un servicio universal y es por mandato ciudadano que todos tienen que recibir el servicio, desde el principio se protege al sector residencial del estrato más humilde. Y eso se hace a través de un sistema de subsidios cruzados. En el caso colombiano, que tienen un sistema quizás el más complicado, pero que les funciona a ellos, tienen 6 estratos distintos, de tal manera que 3 estratos pagan el subsidio a los que menos tienen. Todos pagan, pero los precios son distintos. Y el precio promedio de la región para solamente agua potable es cercano a $1 por metro cúbico. Ese es el precio promedio, lo que pagan en ese. Y los que tienen sistema de tratamiento cuesta cerca de otro $1 adicional. Eso quiere decir que una familia que consume alrededor de 20 metros cúbicos al mes, por ahí está la media residencial, su costo es de $20 al mes. Y entonces lo que se hace es que un porcentaje, el 10-15% de las personas pagan menos que eso y otras personas pagan un poco más. Pero eso fundamentalmente los órdenes de magnitud que estamos hablando. Evidentemente que los acueductos que tienen equilibrio financiero, como Medellín, Bogotá, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Curitiba, bueno, entonces son sistemas que no solamente mantienen el sistema bien, sino que además hacen muchísima inversión en renovación, en equipos, en nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando nosotros vemos que en estos 20 años pasó esta tragedia aquí y nosotros vemos a nuestros compañeros que teníamos muchísima relación hace 20 años en el resto de América Latina, verdad que a nosotros nos da como mucha vergüenza. La gente nos pregunta qué fue lo que nos pasó. Mire, hay una empresa que teníamos muy cerca de nosotros, que es Empresas Públicas de Medellín. Se convirtió no solamente en una empresa de calidad enorme, sino que se convirtió en una empresa multinacional que hacía operaciones en los distintos países. Empresa Pública de Medellín factura $6.000 millones al año, porque tiene muchas operaciones fuera de Colombia, pero además le entrega al municipio cerca de $800 millones al año en dividendos. Es decir, una empresa pública. Eso quiere decir que nosotros tenemos un poco que mirar que al mismo tiempo que nosotros tuvimos un deterioro en nuestro sistema institucional, en otros países entendieron que un elemento fundamental de modernidad y un elemento fundamental de reducción de los conflictos sociales es que los servicios públicos son la primera forma en que el ciudadano entiende que hay un Estado protector. Entonces, y como lo hemos visto a lo largo de esto, los ciudadanos pueden hacer muy poco. Mire, la señora está preguntando por un pequeño embalse en Baruta. Mire, pero resulta que
ya está construido, está en Camatagua. El embalse que yo busco está en Camatagua. Tiene 3 años de agua para Caracas. Un embalse gigantesco, tiene 1.200 millones de metros cúbicos. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque en las ciudades la escala es muy importante. Si usted hace algo para su edificio, eso va a ser muy costoso. Ahora, tenemos tantos años en que lo público no funciona, usted dice, sálvese quien pueda, déjame que yo me resuelva mi problema. Pero la solución que nosotros tenemos como sociedad es tener servicios públicos de calidad, porque mire, si no hay agua, no hay paz. Los venezolanos son muy bravos y de verdad que lo que pasa es que se ha roto en los últimos tiempos el mecanismo por el cual el gobierno está muy preocupado cuando hay problemas de servicio público, pero eso es lo que ocurre en el resto del mundo. Mire, cuando hay una crisis con un servicio público, el Estado reacciona para corregir eso. Bueno, pero es que realmente lo que se está buscando ahora, como vemos y bien se ha explicado en esta actividad, es la solución por parte de la propia comunidad ante la desesperación y ver que no hay respuesta del gobierno central. Evidentemente hay una absoluta indiferencia ante esos problemas graves que tenemos. Entonces la gente dice, bueno, me toca a mí ver cómo hago para resolver. Y eso es peligroso porque al final terminas como acoplándote, dando ciertas soluciones, entre comillas, al problema y le quitas la presión a quien corresponde, ¿no? Que debe responder ante esa responsabilidad que tiene. Pero le preguntan, de hecho, Liliana Fachiani, El Tigre, dice que ella es de allá y que tiene entendido que en el corazón de la mesa de Guanipa, en Anzoátegui, los tigrenses dicen que tienen la mayor cantidad de agua en reserva, además de excelente calidad en Venezuela. Esto es así, que se tienen información sobre eso, que estaría la mayor reserva de agua en esa zona. La mesa de Guanipa es una formación permeable y efectivamente tiene altos niveles de infiltración y por eso durante mucho tiempo hubo actividad agrícola allí con pozos profundos y con pivotes de riego y evidentemente muchísima agua que puede utilizarse también para las poblaciones. En este momento el Tigre, Anaco o el Tigrito tienen problemas muy serios, pero no es porque no tengan agua otra vez. El problema está en los sistemas de operación. Fundamentalmente en el caso de ellos son campos de pozos que funcionan muy bien, pero si usted no los repara se dañan. En este momento los reportes que tenemos es de que aproximadamente del 50 al 60% de los pozos operativos están fuera de servicio. Y eso quiere decir que en el caso de la mesa de Guanipa, ninguna de esas ciudades debería tener dificultades porque agua hay abundante. Como decía Norberto, hay redes y lo que al final tenemos pendiente es un tema de que funcionen los pozos de manera... Pero mire, nosotros estuvimos en una reunión en diciembre en el Banco Interamericano y estaban los amigos de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia, que es un país muy pobre. Mire, y tienen un acueducto montado sobre pozos igualitos que los de la mesa de Guanipa. Funcionan decenas de pozos que funcionan día y noche muy bien. Y a nosotros nos daba tanta admiración ver esa gente sencillita como son ellos. Ellos son gente muy humilde que nos decían, no, eso no falla nunca. Eso usted lo cuida, nosotros día y noche estamos pendientes de ellos, además le habían puesto equipos de monitoreo para manejarlos a distancia. Mire, un país muy pobre, de gente muy sencillita, no tienen problemas de agua, tienen otros problemas, pero qué bonito, como ellos decían, tenemos campos de pozos con enorme cantidad de pozos y nadie se queja del problema del agua porque nosotros cuidamos cada pozo como si fuera el corazón de nosotros. Ya para terminar, 2 preguntas. Una es si que en el presupuesto de 1.200 millones de dólares a 3 años se han contemplado recursos para la seguridad de presas de los embalses de agua desde el punto de vista estructural, redes de alerta temprana, el monitoreo, el cuidado de las cuencas. Ese es un proceso progresivo, ¿no? La primera prioridad de ese programa es restablecer las condiciones de agua potable y las cantidades de agua en las ciudades.
iniciar un proceso en donde esas mismas empresas tengan ingresos, porque en la medida que usted va mejorando la calidad del servicio y el mejor ejemplo era Caracas en los años 90, nosotros construimos una parte importante de la conexión de Taguasa. Taguasa es el último embalse, que son 25 kilómetros de tubería de 2 metros, se pagó en su mayor parte por la tarifa de lo que pagaba la gente. En la medida que usted va restableciendo el servicio, la gente está dispuesta a pagar porque sabe cuánto cuesta y cuánto dolor está. Entonces, el sistema va de manera progresiva. Entonces, efectivamente, al final del tercer año, parte de las cosas que nos preguntan allí no están hechas, pero logramos lo más importante. El objetivo es lograr muy rápidamente condiciones de gobernabilidad, y eso está asociado con que en todas las ciudades podamos cambiar significativamente los niveles de frecuencia de suministro y de calidad del agua, y esas empresas después van a caminar solas. Esa es un poco la imagen que nosotros tenemos. Unas empresas que van a tener capacidad de cuidar las cuencas, de automatizar y montar sistemas de telemetría y de convertirse en unas empresas de modernidad. Porque, mire, recuerde que estas cosas pasaron al mismo tiempo que tenemos en empresas venezolanas ejemplos de modernidad. Que a pesar de los pesares tenemos empresas significativas. Y hasta no hace mucho, en el caso de Movilnet, que me tocó trabajar allí también, era una empresa de enorme excelencia. Pero la regla más importante es que no dependía de los aportes del gobierno, sino que dependía de usuarios, de clientes que atendían un pago eficiente, porque tenían un buen servicio, y la gente cuando tiene un buen servicio es capaz de pagar lo que hoy se gasta la gente en camiones cisternas, es capaz de pagar un servicio de agua potable. Y ya para terminar, ¿qué planes contemplan ustedes para sumar a los jóvenes, a los profesionales, a la recuperación del sistema, por ejemplo, de agua? Porque usted hablaba de que esa ha sido una de las grandes pérdidas por la migración también del talento. ¿Cómo se podría recuperar? Sé que hay iniciativas que, por ejemplo, tiene el IESA importantes en este sentido, y me gustaría ya para cerrar si pudiera comentar. Bueno, es que la iniciativa del IESA es la iniciativa más importante que tenemos, es una iniciativa pionera. Tenemos 50 jóvenes de todo el país, casi todos ingenieros, pero hay de otras profesiones, que van a tener una experiencia de formación en ciencias administrativas y en ciencias de la ingeniería. Y ahí se ha reunido, en el caso de las ciencias del agua, en la ciencia de la ingeniería del agua, tenemos un grupo de 30 profesores que somos profesores de distintas universidades, pero que tenemos muchos kilómetros encima, y vamos a hacer una experiencia, Gladys, que queremos que esos jóvenes sean la generación de relevo que reconstruya los sistemas del país. Efectivamente, el curso comienza la semana que viene, vamos a tener 6 meses de clases, 25 semanas, y esperamos que después lo podamos repetir cada 6 meses, y efectivamente es la primera iniciativa para capacitar profesionales que ya son profesionales en las prácticas de las mejores prácticas gerenciales y técnicas en los sistemas de agua, y con el apoyo además de todas las empresas de agua de la región. Te estaba hablando de Sanepar en Curitiba o de empresas públicas en Medellín. Parte de esas empresas están cediendo instructores, y vamos a tener la ocasión de enseñar a estos jóvenes lo mejor de la ingeniería y lo mejor de la práctica de las empresas de agua potable. Esperamos que esos 50 muchachos, ninguno tenga que irse de Venezuela, y que todos ellos sean los pioneros en la reconstrucción de los sistemas de su región. Amén, amén, así sea, y que eso además ocurra pronto también, que podamos estar hablando ya de la recuperación del sistema en un corto plazo. Gracias a José María de Viana, gracias a José Norberto Bauzón, que no lo tenemos ahorita en cámara porque se le fue la luz hablando de servicios fundamentales. Y bueno, vamos ya cerrando, pero les van a colocar una encuesta, no hace falta que usted la busque, se la van a presentar para que la conteste con relación a la actividad de hoy, para que nos pueda compartir su punto de vista y podamos también retroalimentarnos con lo que es el criterio de ustedes con relación a este tipo de actividades que, bueno, que considera puede también añadirse a seminarios como el de hoy.
Y tenemos para cerrar a Emilio justamente y a José María para que nos hablen, José María. Bueno, ya también, José María habló bastante, a Jesús del Vecchio, para que cierren la actividad e inviten al siguiente seminario de Venezuela Optimista. Bueno, primero que todo agradecer a todos la paciencia y el tiempo con estas dificultades que hay de comunicación en el país. Nosotros seguimos, Gladys y yo, produciendo ese camino que hemos llamado hacia la Venezuela optimista. Básicamente, cuando decimos eso es que creemos que hay soluciones para todos los problemas. No nos limitamos a hacer un diagnóstico de lo terrible que están las situaciones, sino que sí hay salida. Y por eso es que la llamamos optimista, porque vimos en este caso que la posibilidad de resolverlo es, desde el punto de vista de costo, es relativamente bajo. O sea, eso con un financiamiento del BID, de la CAF, se puede efectivamente y en un plazo no demasiado largo regresar porque la infraestructura existe. Los próximos foros, hay dos. El inmediato que viene es sobre industria y comercio, tema importantísimo que le está pasando, y ahí van a estar hablando por industria Adán Celis y por la parte de comercio Freddy Cohen. Y después de ese tendremos uno, para que nos han dicho que vimos en la encuesta en materia de salud, vamos a tener uno justamente sobre la pandemia con el doctor Guzmán Blanco y el doctor Castro. O sea que estamos siguiendo básicamente en esta programación resolver los problemas que la gente está sufriendo y dándole esperanza de que sí podemos y que tenemos simplemente que actuar para acelerar el cambio necesario en el país que nos permita empezar a reconstruir. Gracias, Emilio, por analítica.com, y Jesús, también tus palabras para terminar y ya vamos cerrando entonces el seminario de hoy. Creo que nada, agradecer a Norberto y a José María por tan excelente presentación en donde prácticamente nos muestra lo complicado que está el sistema de suministro de agua y de agua potable, ¿no?, en el país. Y bueno, vernos como en analítica y parte como de apoyo de representante de Fede Europa a través de la Cámara Venezolana Británica, de la cual soy su presidente hoy. Estamos abocados a apoyar a Analítica en todos estos procesos comunicacionales, porque creo que lo más importante que tenemos hoy es poder lograr comunicar y hacer llegar todas estas informaciones a todos los niveles del país, y en eso a través de analítica.com, el portal que hoy tiene, ahora a través de YouTube, que también tiene su función. Creo que estamos haciendo lo que debemos hacer, que es poner nuestro grano de arena para que el país reciba la información y entienda que necesitamos de un cambio. Definitivamente no hay otra forma de poder construir o reconstruir todos estos sistemas que, como bien explicaba José María, y también lo vimos en el evento que tuvimos de petróleo y el de electricidad, los sistemas existen y tienen capacidad para poder recuperar. Lo que hace falta es ponerlos a funcionar, porque realmente cayeron en manos de personas que no tienen la experticia para poder hacer el trabajo que requerimos para poder tener estos suministros. Así que muchas gracias a todos, ¿no? Así es, lo que hace falta es voluntad. Gracias una vez más a ustedes por haber organizado este seminario, a todo el equipo de analítica.com que también lo hizo posible, y gracias a la audiencia que siempre responde a el llamado de analítica.com, en este caso Fede Europa también, para esta actividad, el interés que ponen en estos temas que son fundamentales obviamente para la reconstrucción de Venezuela, dentro de ese paraguas que hemos denominado hacia una Venezuela optimista. Gracias a todos por siempre estar, como decía, feliz noche, cuídense mucho y hasta el próximo seminario.